Hola, bienvenidos a Ciencia Bien. Estamos con la estudiante de doctorado, Luz Ángela Salazar. Vamos a empezar con 17 preguntas. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, un poquito cansada porque salí del laboratorio y fue una jornada difícil porque hicimos muchas transformaciones, así que cansado pero bien. Ahorita ya a descansar. ¿Qué te motivó a seguir una carrera en la investigación? Bueno, yo creo que desde pequeña siempre fui una persona muy curiosa. Era de las personas que le gustaba agarrar los insectos muertos y los coleccionaba. Pero yo creo que mucho me influenciaron mis papás. O sea, mi mamá pues es como una botánica empírica porque sabe muchísimo de plantas, muchísimo. Y mi papá le encanta sembrar árboles. Entonces él, por ejemplo, llega a un sitio nuevo, despoblado así, y dice, vamos a agarrar los árboles autóctonos, las semillas, y él hacía todo el proceso para sembrar cosas, ¿no? Entonces, digamos que toda esa parte del ambiente, como de cuidar, de preservar, de buscar la explicación a cosas, vino como de ellos. Okay. Y justo queríamos saber, que aparte de tus papás, ¿quiénes fueron tus mentores o tus modelos a seguir para llegar a este punto? Bueno, a ver, yo creo que en el colegio me inspiré mucho, tenía muy buenos profesores de ciencias naturales, siempre me gustó mucho, ellos tenían una forma como muy didáctica de que las personas entendieran diferentes conceptos. Y pues eso me gustó mucho, sobre todo la parte, ellos nos ponían a investigar sobre los diferentes científicos que tenían un rol en el país, en mi caso en Colombia, y pues a mí me encantó investigar sobre microbiólogas. Entonces a mí me fascinó y siempre me gustó el mundo como de lo pequeño, así. Aparte de tu trabajo de doctorado, ¿qué pasatiempos o actividades te ayudan a relajarte, a recargar energías? Bueno, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. O sea, me encanta, por ejemplo, andar en bici. Es algo que me gusta muchísimo, salir a andar en bici. También me gusta mucho el teatro, la música. Siento que eso es una parte muy importante, ¿no? No solo enfocarse como tal en todo el aspecto académico, sino tener como esos pasatiempos que te llenan espiritualmente. Claro. O sea, me gusta mucho. Entonces disfruto mucho de la música, del arte, un poquito del deporte. Trato de hacerlo todo de a poquitos porque el tiempo también es complicado. Y hablando de esto mismo, ¿cómo afrontas las presiones y expectativas de ser estudiante de doctorado? No es fácil, yo siempre he dicho que digamos que el problema del doctorado no es en sí el doctorado, sino todo lo demás. Porque digamos que la investigación obviamente te genera presión porque estás a cargo de algo que es una propuesta tuya, que tienes que desarrollar, tienes que tener resultados eventualmente. Pero también, por ejemplo, para mí que soy una estudiante extranjera, pues fue todo el cambio de irme a mi casa, llegar a conocer otra cultura, llegar a encontrarme con diferentes compañeros. En nuestro laboratorio somos una cantidad de personas bastante grande, entonces esa interacción es un reto también y muchas otras cosas, el aprender a vivir solo también, a mantenerse solo y tener ese equilibrio entre lo personal y lo académico, ¿no? Eso sí es bastante complicado, sí, pero se claro. logra. Y entre todas estas experiencias, ¿cuál ha sido la más memorable o gratificante durante tu carrera científica hasta ahora? Bueno, pues yo creo que la más gratificante es cuando ya tú entregas tu proyecto final y lo expones a los jurados, está ahí tu familia, están todos. Bueno, en mi caso fue cuando finalicé la maestría y que espero hacerlo en el doctorado ya cuando termine, pero en ese momento como que expones tu trabajo, das tus resultados y dices, wow, realmente lo que hice fue algo importante, realmente sientes como que tus jurados y tu asesor te dicen realmente, mira, trabajaste mucho, lo lograste, valió la pena el esfuerzo, se obtuvieron buenos resultados, o vamos a mejorar esto, se pueden hacer otras cosas. Eso es lo mejor, porque ya. Claro. Y bueno, también hay cosas malas, ¿no?
y nos dejan un gran aprendizaje. Entonces, ¿nos podrías compartir un ejemplo de un fracaso o revés en tu carrera? Sí, por ejemplo, hace un año, yo ahorita me encuentro en mi tercer año de doctorado. Sí, en el segundo año me invitaron a dar una ponencia en Canadá y pues me seleccionaron, así que envías tu trabajo, piensas que vas a ir solamente con un póster o algo así, y me seleccionaron para una ponencia, pero no pude ir porque no tenía la visa canadiense, porque al ser colombiana pues necesito una visa. Entonces la visa nunca llegó a tiempo y no pude ir. Y yo me quedé como que, ay, sí. ¿Y qué aprendiste de eso? No, pues, o sea, yo creo que sí fue un reto para mi paciencia, mi tranquilidad, porque, o sea, tú tratas de hacerlo mejor, pero a veces la vida te pone obstáculos, o sea, que tú no puedes hacer nada. Yo ahí no podía hacer nada, pero igual, de alguna manera me sentía bien porque yo dije, mi trabajo fue valorado y ya pues ahora el siguiente año voy a volver a ir a ese congreso ya con más resultados, ya un poco más madura mi investigación. Entonces, digamos que sí, eso me dio un poco de tranquilidad, pero en ese momento, claro, yo estaba súper triste. Claro. ¿Y algo por lo que te gustaría ser recordada, ya sea personal o como profesional? Bueno, yo creo que me gustaría que me recordaran por la persistencia y la disciplina, porque digamos que si hay algo que uno necesita en la investigación y en la vida, es eso. O sea, como que seguir tus sueños y persistir, a pesar de todos los momentos que hayan, que sean difíciles, tú siempre debes persistir si crees en ti y crees en tus sueños. Eso sí es fundamental. ¿Y cómo crees que ha evolucionado tu perspectiva sobre la ciencia y la investigación desde que comenzaste a este punto? Uf, yo creo que un montón, sí, muchísimo, porque cuando uno empieza, bueno, cuando yo inicié la maestría aquí en el TEC, pues casi no sabía de mi tema. O sea, yo venía con otra idea, pues yo soy bióloga, entonces no tenía una idea muy específica de la biotecnología. Pues o sea, es parecido, pero no son las mismas materias, no tienes el mismo conocimiento, y pues me tocó empezar desde cero, o sea, un tema que yo no conocía bien, ir poco a poco aprendiendo. Entonces sí fue retador esa parte, pero sentí el progreso, porque era un área nueva, entonces aprender nuevas técnicas en toda la maestría fue muy, muy interesante. El trabajo en equipo, creo que eso es fundamental, saber tener, o sea, poder relacionarse con las demás personas y dirigir a personas de pregrado, que vienen en verano, eso es fundamental. Las publicaciones también, ¿cierto? Toda esa parte de aprender a publicar, llorar con las publicaciones, todo eso que es bastante retador. Y no sé, uno empieza como a tener un mayor manejo del laboratorio, de cómo planear sus experimentos. Eso sí fue un avance muy impresionante, que yo siento que digo, definitivamente he aprovechado mi tiempo. Sí. Súper bien. ¿Cuál es el enfoque principal de tu investigación? Si para conocerte más como profesional, ¿nos podrías platicar un poquito de esto? Sí. Bueno, yo trabajo con unas bacterias que son muy conocidas, pero por su aroma. Entonces, estas bacterias son las que producen el aroma de la lluvia. Entonces, que nosotros le conocemos como petricor. Entonces, ellas, además de producir ese metabolito, que es el que nos hace recordar así como la tierrita mojada, producen muchísimos metabolitos, entre ellos la mayoría de antibióticos que nosotros utilizamos en la actualidad. Es decir, esas son bacterias benéficas que siempre han estado en la tierra. Entonces, nosotros, pues nuestro objetivo, no solo yo, sino mi grupo de investigación, vamos a sitios que tienen condiciones adversas donde ellas también pueden crecer, las aislamos, estudiamos cómo es su genoma, es decir, todo lo que tienen ellas y que llevan a producir esos metabolitos, y de allí nuestra idea es aislar esos metabolitos para darles algún tipo de aplicación, ya sea, no sé, como antibióticos, antifúngicos, o sea, para que puedan matar hongos, pues, que nos hagan daño, en la agricultura también,
Entonces, básicamente es eso. Y en la parte que yo me encargo en ese trabajo, pues es un poquito la microbiología, un poquito utilizar ahorita pues que están de moda todas las herramientas de bioinformática, la tecnología, para tratar de encontrar en esos genes que están involucrados allí, en la expresión de esos metabolitos y luego aislarlos, los metabolitos. Interesante. ¿Cómo elegiste este tema de investigación? ¿Cómo llegaste a de que yo quiero hacer este trabajo? Sí, pues, bueno, la verdad es que yo no tenía en mente específicamente como decir, ay, quiero estudiar las bacterias, no. Siempre supe como el área que me gustaba, yo venía de microbiología clínica, pero siempre como bióloga me ha llamado mucho la atención todo lo del ambiente, o sea, me encanta. Entonces, quería algo que se enfocara en microorganismos, un poco de ambiente y que me permitiera hacer salidas de campo, que yo fuera la cazadora de microbios, fuera al sitio, los aislara, eso, me encanta. Y que tuviera algo que me enseñara nuevas cosas. Entonces, lo encontré, o sea, encontré a mi asesor que pues él estaba como en el mismo plan y pues fui descubriendo allí nuevas cosas, nuevos planes. Sí, bueno, interesante todo esto. Y bueno, algo a lo que nos enfrentamos mucho es las críticas, no solo de nuestros asesores, sino de nuestros pares. ¿Cómo manejas los comentarios que son, pues a veces lo que no queremos escuchar, pero también son para crecer, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que yo cometía un error muy común cuando cuando me empezaban a preguntar cosas, es que si yo no sabía algo, casi que me inventaba la respuesta con tal de responder. Y me acuerdo que un día mi asesor me dijo, no tienes que hacer eso, o sea, si tú no sabes algo, di que no sabes, y ya. No está mal, o sea, no tenemos que saber todo en nuestra investigación porque es muy difícil, ¿cierto? Obviamente habrán cosas que tú no sabes y dices, bueno, necesito de la experiencia de otros para poder ampliar mi investigación. Entonces, sí, ese era el error más común que yo cometía. Luego me di cuenta que uno puede decir, oye, me equivoqué, o algo así, o no sé la respuesta. Entonces, sí me cambió un poco la perspectiva y ahora lo que hago es un poco como apunto las recomendaciones que ellos me dan, yo sé que no es personal. O sea, afortunadamente he tratado con personas muy profesionales y cuando me dan una recomendación lo hacen de verdad para que yo mejore. Entonces no me lo tomo personal, simplemente apunto las cosas, yo evalúo si es algo que realmente vale la pena cambiar, y ya. Okay. Y bueno, después del doctorado, ¿estás pensando en seguir en la vida académica o explorar otras vías? No sé. La mayoría de gente dice una respuesta así como que, wow, voy a continuar, pues yo la verdad no lo sé. Me gustaría explorar otras áreas, me gustaría tomarme un tiempo de descanso porque he seguido en la academia mucho tiempo seguido, o sea, yo no he parado desde mi pregrado hasta el doctorado. Entonces me gustaría tomarme un descanso, trabajar en algo que me dé un poco más de tiempo para mí. Pero sí, a mí la investigación me gusta mucho y me gustaría en algún momento llegar a dirigir personas, como que eso me gusta, a llevar mi propio proyecto de investigación y tener estudiantes, eso me gustaría mucho. Maravilloso. Y bueno, también sabemos que la ciencia es algo que tienes que estar leyendo a diario. ¿Cómo le haces para seguir el ritmo a las actualizaciones de tu área? Ay, yo sigo Twitter. Es que ahora está como muy de moda, en mi caso, de que sigo muchos bioinformáticos, gente que trabaja con metabolómica, bueno, en fin, ¿no? Que les trabajan con mis bacterias en diferentes áreas, entonces todos tienen Twitter y tienen Twitter académico. Entonces, de los papers yo los busco, cuando es de mi interés yo busco a la persona en Twitter y ellos por lo general, cuando son cabezas de investigación, publican muchas cosas interesantes, entonces publican artículos, sus amigos pues entre ellos se conocen porque ya llevan mucho tiempo en las áreas muy específicas, entonces yo los sigo y eso me ha ayudado mucho. De hecho, cuando he tenido problemas con
con alguna herramienta bioinformática, yo les he escrito y son súper buena gente. Sí, son accesibles, te dicen sí, si tienes algún problema, escríbenos. Y me ha servido mucho eso, y también ir a congresos, eso, porque creas contactos y mantienes hablándoles, diciéndoles, y de ahí han salido bastantes colaboraciones. ¿Qué habilidades o experiencias crees que son cruciales para el éxito en tu campo de investigación? Bueno, yo creo que lo primero es, en el laboratorio tú tienes que ser ordenado, porque tienes que llevar como tu orden del día, o sea, tienes que decir, voy a ejecutar estas cosas el día de hoy, mañana voy a hacer otras, pero que cumplas como con lo que vas a hacer para ir avanzando. Porque si eres desordenado, yo por lo menos trabajo con alrededor de 100 cepas, y si soy desorganizada con todas mis hijas bacterianas, pues no. Entonces, eso, lo primero es ser ordenado. Lo segundo, yo creo que colaboración. Uno siempre debe tratar de colaborar con los demás y ayudarse mutuamente. Eso sí es muy importante, porque uno no sabe todo lo que les decía anteriormente. Entonces, hay personas que saben muchísimo y de las cuales uno puede tomar consejo y ayudarse. Y así se evita el tener que repetir los experimentos una y otra vez. Entonces, eso es lo más importante. Y no sé, persistir, sí, definitivamente. O sea, si algo te sale mal, nada, tomártelo con calma, decir, esto no es el fin del mundo, o sea, hay otro día, lo vamos a intentar de nuevo. Eso creo que es lo que más hay que tener en cuenta. ¿Y cómo visualizas el impacto de tu investigación en la sociedad en general o también en la academia? Bueno, la verdad es que, pues digamos que para las personas es muy fácil de ver el problema que tenemos ahorita con la búsqueda de nuevos antibióticos, porque pues están generando resistencia a todos los antibióticos que tenemos ahorita. Entonces, eso está muy ligado a nuestro mal uso de todos estos medicamentos. Entonces, ligar eso pues con la búsqueda de nuevas moléculas que nos permitan ayudar en este aspecto, pues digamos que es algo que la gente se le facilita mucho entender. A veces la parte de microbiología pues es difícil que la gente la entienda, porque tú dices, no, pero las bacterias son malas. No, ese es como el concepto que todos tenemos de los microorganismos, pero no es así. En realidad son muy pocas las bacterias que nos hacen daño y más las que nos ayudan. Entonces yo creo que ahorita se está abriendo un nuevo panorama, ¿no? Gracias a la genómica y a todas estas tecnologías nuevas. Entonces, eso creo que es lo que más le llega a las personas, ¿no? Que ahora ya hay muchas comunidades bacterianas que lo que hacen es beneficiar. Bueno, me gusta finalizar las entrevistas con esta pregunta. ¿Cuál es tu consejo para los estudiantes en el área de ingeniería de ciencias? Y ya que te tenemos aquí, pues principalmente para las mujeres. Bueno, pues yo creo que en el caso de los estudiantes, siempre mantener una actitud positiva en todo lo que hagan. O sea, yo siempre he pensado que la ciencia, siempre que se ve, o sea, solamente las personas miran, oh, hay un resultado, se descubrió algo y así, pero eso requiere muchísimo trabajo, ¿ya? Y pues hay más que todo errores, más errores que aciertos, ¿no? Entonces, una de las partes importantes es mantener una actitud positiva, porque uno se frustra mucho dentro de su proyecto y dices, no lo va a lograr, no sé qué resultado, pero uno tiene que entender que uno está aprendiendo, que es un aprendizaje y que a pesar de que tú estás en doctorado, en un posgrado, sigues aprendiendo. Entonces, no quedarte en pequeñas cosas, o sea, como en los pequeños problemas del día a día, sino que entender que tú realmente estás evolucionando, estás aprendiendo. Eso yo creo que es lo importante. Y para las mujeres, pues nada, las mujeres en la ciencia yo creo que somos muy poderosas. Tenemos muchas características que nos hacen valiosas y no sé, nosotras somos como muy detallistas, eso me gusta. Tanto así que pues en mi campo el ser detallista y todo ayuda mucho, ¿no? A ser cuidadoso, a entender muchas pequeñas cosas que otros no pueden notar, ¿cierto?
Entonces, eso me gusta, que nosotros somos fuertes y también somos resilientes, ¿cierto? Eso. Muchísimas gracias por la entrevista, Luz. Nada, a ti.